Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta segunda sesión del ciclo de conferencias sobre los aspectos transversales de las Smart Cities. Hoy tenemos como invitada a Maite Sánchez Blas, que es, además es compañera en la aventura de la Cátedra Indra, que, como os dije el otro día, es la institución que nos apoya en el desarrollo de esta y de otras muchas actividades. Maite, permitidme que os la presente. Maite es gerente en la compañía Minsair, que como sabéis es una subsidiaria, una marca, una firma, no sé exactamente cómo decirlo, de Indra. Ella se formó en esta escuela cuando era todavía Facultad de Informática y Estadística, ahora Escuela de Ingeniería Informática. Ella es ingeniera en informática. Es también máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y máster en Business Administration. Tiene más de 25 años de experiencia, aunque por su aspecto no lo delate, en distintos ámbitos profesionales. Inició su carrera profesional en la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Minera de Huelva en 1993. Desde el 99 se encuentra trabajando, como digo, en Indra, y ella está especializada en el área de Administraciones Públicas y Sanidad, fundamentalmente en Andalucía y Extremadura. Ha trabajado en proyectos, en esta larga trayectoria, en proyectos de muy distintas índoles, tanto en el ámbito de desarrollo como en el de consultoría. Ella me confiesa que siente orgullo de su primer gran proyecto, la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Andaluz, y del último. Siempre se le tiene cariño a los dos extremos, ¿no? Y el último que está abordando, que es la Historia Social Única de Andalucía, que por cierto se presentó en unas jornadas sectoriales que celebramos dentro de la cátedra de la universidad hace un par de meses, una cosa así, en enero, a finales de enero. Actualmente Maite es gerente en el área de Administración Pública en Andalucía y bueno, pues está trabajando en el área de transformación digital de la mano de los distintos clientes, fundamentalmente administraciones públicas con las que trabaja, y coordina distintas operaciones y distintos equipos tratando de liderar el talento que existe en estos equipos. Como digo, Maite es una buena conocedora de muchos proyectos en el ámbito de las Smart Cities, en el ámbito fundamentalmente del uso de los datos para sacarle jugo, sacarle partido y darle valor a esos datos, y precisamente de eso es de lo que nos va a hablar hoy. Nos va a hablar del uso inteligente de los datos, no tanto desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista de negocio, de problemas y de soluciones que puede aportar, y creo que podemos aprender mucho de su experiencia y de su conocimiento. Maite, cuando quieras tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos, tanto a la invitación del director de la cátedra como a vosotros y sobre todo a la hora que es, ¿vale? Bueno, como ha dicho Joaquín, voy a centrar la presentación en cómo desde Minsair, como desde la empresa en la que estoy hace más de 20 años, estamos colaborando en esa utilización de los datos, ¿no? y lo que se llama ahora el uso inteligente, ¿no? El aplicar técnicas como el Big Data o la inteligencia artificial. Bueno, esto es rápidamente cómo he desarrollado más o menos cómo va a ser la charla. Lo que sí quería es que si podíais comentarme vosotros de dónde venís, en el sentido de qué carrera venís, si es una tecnológica o una carrera industrial o de cualquier otra temática. Lo había pensado poner con el Metimeter, pero yo creo que es mucho más rápido, como somos poquitos. Si me decís cuántos venís de alguna carrera tecnológica, de informática, o ¿venís alguna? Bueno, no lo sé, porque creo que hay algunos que son ingenieros industriales, otro puede ser de otra. ¿Podéis levantar la mano los que provengan? Vamos, por lo menos para saber más o menos. Todo. Sí, vamos, yo. Las tecnológicas para mí son informática o grado de la salud, ¿vale? Y luego ya las de otras ingenierías me refiero, pues yo qué sé, o física o ingeniero industrial, a esas me refería, ¿no? La mayoría sois.
En medio, ¿no? No hay ningún informático aquí entonces, ¿no? Vale, vale. Me dijeron que hubo un año de máster que sí la había, ¿vale? Y bueno, y esta era que quería saber si habíais llegado a trabajar en algún momento. No, sí. ¿El que ha trabajado en algo que tenga que ver con datos o con Smart City? Sí, ¿no? Yo estaba en una empresa de cargadores de vehículos eléctricos. ¿De qué, perdona? En una empresa de cargadores de vehículos eléctricos. También hacíamos desarrollo de software de control eléctrico, temas así. Vale, vale. Con la Smart City, pero no con los datos, lo que yo me dedicaba. Vale, vale, pero sí de IoT, ¿no? De algún sensor o algo. Vale, vale. ¿Y tú? Yo estaba en el proyecto de City Sevilla y de datos y eso con la plataforma de datos del IDE. No me acuerdo, una cátedra de movilidad, no, de Telefónica puede ser, también estaba ayudando con nosotros. Vale, vale. Pero bueno, que tienes alguna experiencia y has desarrollado, has utilizado alguna API o algo con Python, ¿no? A lo mejor. Vale, vale. Vamos, por lo menos para que conoceros un poco, ¿no? Saber un poco de vosotros, ¿vale? Ya que vosotros sí que, vamos, que os han estado contando. Vale. Bueno, pues el objetivo es que cuando salgáis de aquí, pues sí que tengáis un poco, vamos, más claro conocimiento sobre lo que es el Big Data, ¿no? Que se habla mucho, pero muchas veces nos perdemos un poco en los conceptos. Lo que es la inteligencia artificial, sobre todo aplicada a lo que son los datos, ¿vale? Y luego, de manera transversal, eso como lo vemos en las Smart Cities, ¿vale? Por un lado, ¿qué es el Big Data? ¿Qué es la inteligencia artificial? Para mí, cuando yo pienso en eso, pienso sobre todo en la importancia que tiene la calidad de los datos, es decir, está claro que el Big Data es explotar datos, pero es muy importante tener en cuenta que tenemos que hablar de datos de calidad, si no, no sirven para nada, no tienen ningún tipo de valor. El uso inteligente, quiero decir, podemos tener una gran cantidad de datos, pero si no los utilizamos bien, no vamos a sacar ninguna conclusión que sirva para nada. Hay que pensar bien para qué queremos esos datos, ¿vale? Y luego el uso ético, que no sé si alguna vez os lo habéis pensado, pero está claro que la utilización masiva o de manera individual de los datos, podemos entrar en problemas de protección de datos, de un uso que como dice aquí, no sería ético, ¿no? El determinadas costumbres que podemos tener y que se pueden utilizar con un fin que desde luego no nos va a beneficiar a nosotros, ¿vale? Y luego las Smart City para mí es sensorización, es una fuente de datos muy importante, ¿vale? Además son datos en tiempo real, es decir, se ingestan datos que pues, puede ser de geolocalización, de coches, de lo que se está consumiendo de energía, ¿vale? Es una fuente de datos, imaginaros, ¿no? Por segundos, fuente de información directa, ¿vale? Y en tiempo real. Y luego la interoperabilidad, ¿vale? Porque recuerdo que desde que empecé a escuchar, a leer sobre el IoT, hablaban de pues, que cada uno tenía sus propios formatos. Realmente en todos los sistemas siempre hay una gran variedad entre lo que hay, una serie de datos para conectar con otros. La interoperabilidad es un factor muy importante, ¿vale? Y sobre todo si se quiere que esos datos se crucen y se lleguen a conclusiones, ¿no? Entonces tienes que estar seguro de que estás comparando datos que significan lo mismo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir ya a aprendiendo con los datos, ¿vale? A ver, ahora, vale. Bueno, para empezar, os quería ilustrar un caso que no tiene nada que ver con las Smart Cities, ¿vale? Pero creo que viene muy bien para que entendáis lo que os acabo de comentar sobre lo que es el pensar en los datos, en pensar en datos de calidad y cómo una organización puede ir cambiando poco a poco en base a esa estrategia, ¿vale? Y para eso os quería comentar un caso que, bueno, que si os dais cuenta va desde 1998, pues 2020 y hacia adelante, ¿vale? Son prácticamente más de 20 años que llevo en Indra, ¿vale? O en Minsait, ¿vale? A la pregunta que hacía Joaquín antes, Minsait es Indra Soluciones TI, es un branding, es una marca, pero Indra Soluciones TI pertenece al grupo Indra, ¿vale? Entonces me escucharéis hablar de Minsait, Indra indistintamente, ¿vale? Bueno, pues
Este es un ejemplo de una organización, en este caso el Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Donde en un momento dado, bueno, pues antes nosotros estábamos implantando un sistema que estaba en las consultas de los médicos de atención primaria, ahí se iban almacenando datos y en un momento dado una persona lideró una estrategia donde él se dio cuenta de que si los datos estaban desperdigados por los centros de salud, realmente nunca se podría sacar valor a esos datos, ¿no? Aparte del problema de que si tú te ibas de vacaciones a otro sitio, pues tu historia médica no la conocía la residencia en la que tú ibas, ¿no? De veraneo, ¿no? Y si, por ejemplo, te tenías que mover a otra comunidad autónoma, tampoco iban a tener esos datos. Entonces comenzó una estrategia que fue, primero, la unicidad de la información, es decir, oye, tenemos claro quién es la persona, ¿no? Vamos a identificarla de alguna manera. No sé si sois la mayoría de Andalucía, pero si no conocéis lo que es el NUSA, bueno, es un número de identificación como si fuera el número de la Seguridad Social, pues un número único que hay aquí en Andalucía, en la parte de sanidad, ¿vale? Y se empezó a, pues eso, la unicidad del dato, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es calidad del dato y lo primero es que sea único, ¿vale? Desde el principio se pensó en cómo explotar la información, antes con tecnologías de Business Intelligence, es un tipo de explotación de datos que ha evolucionado, ¿no? Y ahora ya pues hablamos de Big Data, ¿vale? Pero en aquel momento, daros cuenta que estoy hablando 2001, 2002, hace 20 años, ¿vale? Luego se dieron cuenta de la se dieron cuenta de la importancia de intercambiar esa información, qué método técnico utilizaba. Por aquel entonces estaban los web services, ahora están las API REST, bueno, son formas de intercambiar información. Esta unicidad de datos y el hecho de que toda la historia estuviera solo en un sitio centralizada, hubo resistencia al cambio porque había profesionales médicos que no entendían cómo esa información que ellos escribían iba a estar centralizada, iba a ser visualizada por el propio ciudadano o por otro profesional, ¿vale? Luego se empezaron a ver modelos de intercambio de información. En sanidad está el HL7 como un método, una forma de intercambio de información entre sistemas sanitarios y era para intercambiar información a nivel nacional. No sé si sabéis que hay una historia de salud única a nivel nacional, de tal manera que si tú te mueves de comunidad, ahí están tus datos, digamos, los principales de tu historia, ¿vale? Y luego, bueno, se fueron incorporando más información, ya atención primaria, especializada, se llegó a un modelo más maduro, la confidencialidad, la seguridad de esos datos, ¿vale? Y luego ya toda la parte de integración, tanto a nivel nacional como europeo, también hay una historia social europea, de salud, ¿vale? Y empezar con la parte de analítica predictiva, Big Data y demás. ¿Por qué os cuento esta historia de 20 años? Porque si os dais cuenta, aquí hay muchos elementos que voy a ir comentando ahora, ¿vale? Porque el Big Data, hay una base fundamental y es los datos tienen que ser de calidad, tienen que ser interoperables, ¿vale? Para poder mezclarlo con un montón de fuentes, tiene que tener un formato común y a partir de aquí ya entonces empezamos a aplicar el Big Data, ¿vale? No solamente no es solo decir, venga, voy a explotar la información, no, hay una serie de pasos anteriores. Y el Servicio Andaluz de Salud, en este caso, no sabía que estaba con una estrategia que ahora se habla mucho, no sé si habéis escuchado hablar de lo que son las organizaciones data driven, es decir, organizaciones que están centradas en el dato, ¿vale? En que es muy importante que para que una empresa se transforme, para que siga hacia adelante, sea más productiva, tiene que tener muy bien control de sus datos y sacar valor a esos datos, ¿vale? Y precisamente eso es lo que estaba haciendo en ese momento el SAS, tiene que hacer un modelo organizativo para que quede muy claro quién es el que sabe cuál es la fuente correcta del dato, tiene que haber una organización, ¿vale? Y luego tiene que haber un cambio cultural muy importante para que esa organización realmente trabaje para que los datos tengan valor, ¿vale? Esto así como de primera, ¿vale? No sé si voy muy rápida y si lo entendéis, bueno, es un caso de uso que os hago para contextualizar un poco todo lo que voy a contar más adelante, ¿vale? Vale, bueno, pues el Big Data, si cogemos una definición de Gartner, pues lo que hemos hablado, ¿no? Son activos de información, gran volumen,
como los que vienen en los sensores, ¿no? Alta velocidad para ingestar, para cargar todos esos datos, gran variedad de fuentes, pueden ser cualquier tipo, pueden ser textuales, visuales, pueden ser digitales, ¿no? de cualquier sistema de información, y que para poder conseguir sacar valor al dato necesitas formas innovadoras, rentables, para entender y comprender bien esa información, ¿vale? Porque aquí me vais a escuchar hablar mucho de las personas, es decir, tú puedes tener grandes volúmenes de datos de información, pero si no tienes una persona que es capaz de interpretarla o que es capaz de pensar una forma productiva de sacarle valor a esos datos, no te sirve para nada, ¿vale? Por eso hablo mucho de las personas. Voy a hablar mucho de personas que realizan proyectos orientados al dato, voy a hablar mucho de personas que piensan cómo se le puede sacar utilidad al dato, ¿vale? Al final la tecnología no sirve de nada si no hay una cabeza pensante, ¿no? que piensa la idea y que luego la ejecuta, ¿vale? Bueno, este es el Gartner para que veáis todas las tendencias que veían conforme a lo que es todo lo relacionado con el uso del dato, ¿no? Vale, y luego la segunda parte es lo del uso inteligente, ¿no? Porque conforme se ha ido avanzando en el Big Data, que bueno, hace ya 30 años que se empezó a hablar de ello, realmente cuando ha llegado toda la inteligencia artificial, ¿no? Que es ese conjunto de tecnologías que agrupa datos, algoritmos y capacidad informática para realmente sacarle valor al dato, ¿vale? Es cuando más ha evolucionado. De hecho, ahora cada vez más ya se está implantando y realmente hay organizaciones maduras que lo están utilizando, ¿vale? Os he puesto aquí como referencia el libro blanco sobre la inteligencia artificial que creo que da una información, vamos, que si estáis interesados, vamos, son 30 páginas y te da una orientación muy importante sobre lo que significa aplicar la inteligencia artificial a los datos, ¿vale? Yo os he traído un par de... bueno, aquí, perdonad, he dado un salto, ¿vale? Aquí os traía... bueno, relacionado con, no sé si habéis escuchado que hay una iniciativa que tenemos MinSci con la Universidad de Granada, Playground, ¿vale? Donde en la Universidad de Granada hay una importante área donde aplican la inteligencia artificial. Para que os hicierais una idea de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial, hay pues bastantes áreas donde, bueno, habrá cosas que os suenan, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asistentes virtuales, porque bueno, habréis visto que en todas las páginas web pues ya casi todas tienen un asistente virtual para orientarte o para ayudarte, ¿vale? Todo eso es también inteligencia artificial. Lo que tiene que ver con visión artificial, es decir, la interpretación de imágenes, ¿vale? Como una fuente de información, la sensórica cognitiva, en fin, estas son diferentes, digamos, áreas o áreas de estudio sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Volviendo a lo que os comentaba, ¿no? Al libro blanco, pues aquí, como sabéis, en Europa, pues se han dado cuenta de la importancia que tiene el aplicar la inteligencia artificial como un medio para favorecer un nuevo tejido productivo, ¿vale? Y de hecho la Comisión Europea, bueno, está haciendo un gran esfuerzo, pero dándose cuenta de que hay áreas, si os fijáis, bueno, yo que vengo como administraciones públicas, lo que más me llama la atención, ¿no? Han visto que la adopción de la inteligencia artificial, bueno, pues administraciones públicas, hospitales, lo que va a hacer es que haya una mayor productividad, un mayor avance en todo lo que tiene que ver pues, con estas áreas que os estoy diciendo. Sin embargo, sí que tienen en cuenta que hay una serie de riesgos potenciales bastante altos, ¿vale? Y por eso marcan una serie de áreas, que son estas que os pongo aquí, donde dicen, bueno, vale, sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón, puede ser muy productivo, puede ayudar mucho a la ciudadanía, pero hay pues eso, como levantar la mano y decir, bueno, pero que estemos completamente seguros de que éticamente estamos haciendo un buen uso de esos datos, ¿vale? Y que hay seguridad en que no va a haber ningún problema de privacidad, ¿vale? Os digo esto porque me gusta que todos tengamos en cuenta la parte positiva de cualquier nueva tecnología,
pero también que tengamos en cuenta que, bueno, no sé si estáis más o menos, habéis leído algo sobre inteligencia artificial, pero siempre se habla de algoritmos que pueden tener sesgo o que pueden reproducir situaciones humanas que no deben ser, ¿no? Que hay que controlar muy bien esto y que siempre tiene que haber, por ejemplo, pues una supervisión humana en determinados resultados, ¿vale? O bien, transparencia, ¿no? Cualquier tipo de algoritmo que se pueda consultar para comprobar que no hay nada que no sea éticamente correcto, ¿vale? Bueno, y este era otro punto más, como veréis, para mí es muy importante toda la parte de ética, ¿no? Y es que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial también se establece como un eje estratégico ese marco ético y normativo, ¿vale? No sé hasta aquí si vamos bien, ¿vale? Diréis, ¿esto qué relación tiene con las Smart Cities, no? Bueno, ya iremos llegando, ¿vale? Bueno, os quería hacer un ejemplo antes de llegar a cómo se utiliza en las Smart Cities, que tiene que ver con el uso de los datos en lo que es la experiencia de usuario, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, esto lo podéis ver muy relacionado con lo que son las empresas, ¿no? Es decir, una empresa lo primero que quiere saber es quiénes son sus consumidores, ¿no? Cuál es su cliente o su potencial cliente y realizar pues técnicas de perfilado, ¿no? Es decir, oye, mira, pues tengo un cliente, un tipo de cliente que es pues mayores de 20 años, que les gusta mucho un determinado producto, que son más fácil que puedan coger y consumir tal. Ese tipo de información las pueden sacar haciendo una explotación masiva de esa información, ¿vale? En la parte de administración pública se está planteando lo mismo, ¿no? Es decir, si tú puedes coger y saber un ciudadano cómo se está conectando a nuestra página, imaginaros por ejemplo el portal de la Junta de Andalucía, ¿no? o un portal de un ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento de Sevilla o de Málaga, ¿vale? Bueno, pues si por ejemplo estás controlando, que eso hay herramientas que te permiten saber, bueno, pues una persona cuando está en el portal, cuánto tiempo está en cada una de las opciones, si se está perdiendo, qué es lo que más se está buscando, ¿vale? Bueno, pues con toda esa información, ¿vale? Que además es masiva porque pueden estar conectados muchos a la vez, puedes coger y llegar a saber, bueno, pues, oye, cómo de fáciles son los servicios que yo le estoy ofreciendo, está llegando pronto, cómo me está valorando, ¿no? Que como sabéis muchas veces pues te hacen como unas encuestas, ¿no? De cómo valoras el producto, ¿vale? O se plantea, bueno, ¿cómo podría hacer que fuera más cercano, ¿no? O cómo puedo acercar todos los servicios públicos más a la ciudadanía. Pues todo eso se hace con explotación de datos, ¿vale? Y bueno, con ese tipo de servicios que hay relacionados con analítica, ¿vale? Por ejemplo, un tipo de escucha a la ciudadanía es una experiencia que nosotros tuvimos, que era de manera interna, donde se realizaban tanto encuestas, es decir, ahí tienes exactamente lo que te está diciendo, respondiendo un cuestionario, con campos libres donde tú puedes coger y del texto puedes sacar qué información te está diciendo la persona, no solamente porque te puntúe del 1 al 5, sino porque con una serie de textos tú puedes interpretar esos textos y saber si esa persona está conforme o hay algo que les disgusta con el análisis, digamos, textual de esos textos, ¿vale? Pero también había un análisis de los datos de las redes sociales, ¿vale? Con la ingesta de los datos que había en el perfil de, pues no recuerdo exactamente de qué municipio era, ellos sabían qué tipo de sensaciones o sentimientos estaban demostrando cada uno de los ciudadanos. Bueno, pues para tú saber y extraer datos de esa ingesta que hay, en este caso de redes sociales, con esos datos que tú puedes coger y estar ingestando, tú puedes detectar, bueno, lo que son los insights, ¿no? A lo que le da valor más el ciudadano, ¿vale? Y esto se hizo en el contexto de una Smart City. Vale, bueno,
Teniendo claro ya cuáles son, digamos, los beneficios que ofrece la analítica de datos en general, ¿vale? Os quería hablar de cómo podemos coger y disponer de datos, ¿vale? Y poder hacer tú también técnicas de Big Data con datos que son datos públicos, ¿vale? No sé si habéis visto que en la mayoría de las webs de los ayuntamientos hay una parte donde lo que se hace son poner datos públicos, ¿no? Porque hay una estrategia de transparencia de los datos, hay como una serie de conjuntos mínimos de información que cualquier organismo público debería coger y publicar para que sea de conocimiento de cualquier persona, ¿vale? En la estrategia, que además a nivel nacional lleva más de 10 años, bueno, hay un programa que se llama la iniciativa Aporta, ¿vale? Desde la administración pública lo que han intentado siempre es que los datos que sean públicos, como ellos tampoco económicamente tienen presupuesto para sacar beneficio a todos los datos que hay en la administración pública, y como además lo que quieren es desarrollar el tejido productivo, desde, ya os digo, hace más de 10 años, lo que hay es una iniciativa de que cualquier organismo público tenga a disposición los datasets o los datos públicos para que cualquier empresa o individuo personalmente puedan coger y utilizar esos datos, ¿vale? Lo normal es, como os comentaba antes, que esos datos sean interoperables y que tú puedas, que no sean PDF, ¿no? Que es más difícil tratarlo, se puede tratar, pero es más complicado, ¿no? Bueno, pues esta iniciativa lleva bastantes años precisamente diciendo, oye, mira, aquí están los datos públicos, el que quiera cogerlo porque son tratables, ¿vale? O son XML o JSON, pues puede coger y tratarlos y de ahí sacar un beneficio económico, ¿vale? Yo recuerdo que hace unos 10 años una de las iniciativas que más llamaba la atención, pero no era a nivel nacional, creo que era, no sé, en Estados Unidos, y era una panadería que se dio cuenta de que había muchísima gente en una parada de autobús que estaba muy cerca de la panadería, ¿no? Y entonces lo que hizo fue que, bueno, pidió permiso para que los datos de cuándo llegaba el autobús los pudieran ellos poner en su panadería en un display, de tal forma que la gente, en vez de estar esperando en la parada, viendo que a lo mejor su autobús, pues yo que sé, podía tardar 15 o 20 minutos, lo que hacían era que como allí podían también ver esa información, pues podían tomar un café o podían estar comprando el pan, porque sabían que estaban viendo la misma información en esa panadería, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una idea de alguien que, bueno, pues según decía el artículo, vamos, esto hace más de 10 años, ¿vale? Decía, bueno, pues que esa empresa había conseguido que hubiera más gente en su tienda, ¿no? Simplemente por coger e ingestar unos datos que ese municipio pues lo tenía libre y podía utilizarlo de esa manera, ¿no? Como captar información, ¿vale? Bueno, pues esta iniciativa sigue todavía y de hecho, vamos, lo comento para que lo sepáis, que me parece que el año pasado tenía como una serie de premios y si dabas algún tipo de iniciativa donde podías coger datos que fueran públicos, me parece además del entorno de sanidad, pues si tu solución conseguías desarrollarla, pues tenía una serie de premios, ¿vale? Es decir, que a nivel nacional, y seguro que en otros organismos también lo hacen, se favorece el hecho de que los datos, pues eso, las personas tengamos idea de cómo podríamos sacarle valor, ¿vale? Y bueno, pues tienen esas iniciativas para que a la gente se le ocurra, oye, mira, pues voy a ver cómo podría utilizar estos datos que he visto que son públicos y voy a coger y sacarle el valor, ¿vale? Esto sobre todo es para favorecer el emprendimiento, que no sé si habéis visto que en los últimos años se intenta mucho que la gente sea emprendedora, ¿vale? Y de hecho hasta en las propias empresas, por ejemplo la mía, hay también intraemprendimiento, ¿no? Quiero decir que pues tenemos nuestros propios concursos o premios, me parece que este año no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, para que realmente pensemos ideas innovadoras de cómo podemos utilizar los datos, ¿vale? Este, bueno, es el portal del IECA, del Instituto de Estadística, donde, como veis, también ponen
a disposición datos para que puedan ser ingestados y que la gente le dé valor, ¿vale? Con ideas propias o de otros organismos. Esta es la sede del Ayuntamiento de Málaga, que bueno, que os lo ponía, porque bueno, hay datos que tienen mucha relación con lo que se hace en este máster, ¿no? Tienen, pues fijaros, en energía tienen 258 conjuntos de datos, en urbanismo pues prácticamente igual, transporte, comunicaciones también, ¿vale? A ver. Vale. Esto relacionado con que aquellos que quieran trabajar con datos, que veáis que en la parte pública casi todos los organismos ponen a disposición datos públicos para que cualquier persona pues, pueda coger y realizar tratamiento de ellos y sacarle valor, ¿vale? En la administración pública también hay datos que lógicamente no van a ser públicos, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la sanidad, ¿vale? Entonces, como creo que también lo he mencionado al principio, ¿no? Cuando hacía ese pequeño recorrido de cómo el Servicio Andaluz de Salud ha ido organizándose para sacar valor a los datos, bueno, pues ahora lo que están es trabajando mucho con patrones complejos, como sabéis, esa es una de las técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Para realmente sacar pues, modelos predictivos. Ahora veremos las técnicas que hay de analítica descriptiva, prescriptiva y todo, ¿no? De decir, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para realmente, imaginaros, reducir el número de personas con cáncer, ¿no? Y prescribe, ¿no? O por ejemplo, predictiva, ¿no? El decir, oye, pues si seguimos haciendo esto, pues vamos a llegar a este punto, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de sanidad, como os decía, es donde más se está sacando valor a esos datos y en este caso, pues ya os digo, sí, sobre todo para prevenir, ¿no? Y a lo mejor pues para mejorar esa acción terapéutica que hay en determinadas enfermedades. Vale. En cuanto a lo que os comentaba antes del uso de los datos, simplemente un par de pinceladas, ¿vale? Que tienen que ver con para intercambiar datos entre organizaciones o entre, por ejemplo, ahora mismo estoy más relacionada con la Consejería de Igualdad y en todo lo que tienen que ver las políticas de protección del menor o protección de personas vulnerables, siempre hay mucha interconexión entre consejerías, ¿vale? Entre justicia, educación, empleo, ¿vale? Entonces, para esto es muy importante la interoperabilidad, ¿vale? Que tiene que ver con algo tan básico como que llamemos a las cosas de la misma manera, ¿vale? Que sería la interoperabilidad semántica, ¿vale? Pues por ejemplo, si yo digo una persona ha estudiado a un nivel superior, pues que todo el mundo digamos de la misma forma que tiene una titulación superior, que aunque os parezca una tontería, no todos los organismos dicen ese dato de la misma forma, ¿vale? Y la sintáctica, que aquí es un nivel más bajo, ¿no? Es más técnico, ¿no? Y es cómo va ese mensaje, cómo estamos dando ese mensaje, en este caso, como os comentaba, pues la titulación que tiene una determinada persona, cómo está viajando ese mensaje, la seguridad. Esa sería la interoperabilidad sintáctica, ¿vale? Cómo se comunican los sistemas, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Yo voy a beber un poco de agua, me estoy quedando... Bueno, lo que estáis viendo ahí es, después de haberos explicado cómo se le saca valor a los datos, ¿vale? Os quería comentar cómo es ese proceso desde que tú tienes una serie de datos, que ya hemos dicho que esperamos que sean de calidad, cómo llegas desde esa fuente de datos hasta que lo publicas y alguien pues le da valor, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado, en fuentes de datos tenemos un montón de fuentes de datos, pues desde lo que son aplicaciones o sistemas, ¿no? Por ejemplo, lo que os comentaba antes de un médico de atención primaria que utiliza una aplicación y está ahí incluyendo una serie de datos y esos datos son digitales, es fácil de trabajar con ellos, ¿vale? Están las APIs, que no sé si lo sabéis, pero bueno, es una forma de interconectar unos sistemas con otros, ¿no? Tú llamas a una API y te devuelve una serie de datos, ¿no? Están las fuentes sensóricas,
¿vale? Es decir, cualquier tipo de dispositivo que tú tengas, esa puede ser una fuente de datos. Las redes sociales, como los decías antes, y las emociones, ¿vale? En ese punto me gustaría enseñaros un par de empresas que trabajan precisamente con ese tipo de datos, ¿no? Sentitis, por ejemplo, lo que hace es que es capaz de coger y extraer de redes sociales, es decir, cualquier texto que se escriba, y es capaz de, con inteligencia artificial, con determinadas técnicas, con un determinado texto, pues decir, oye, mira, pues aquí hay un patrón que ya veo que esto va a ser un conflicto. Estoy viendo una emoción en este caso, ¿no? Que tiene que ver con indignación, el sentimiento y cómo lo categorizo, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? ¿Es una petición? ¿Es una pregunta? ¿Vale? Porque datos hay de todo tipo, quiero decir que, como os decía, no solamente son los que se generan en una aplicación, ¿no? Y por otro lado, Canyo, que es una aplicación, una empresa que hemos conocido hace poco, además la vimos en la cátedra, donde aquí lo que hacen es analizar las emociones, ¿no? Ellos trabajan mucho por la detección precoz de niños que tengan algún tipo de problema, y es una interfaz súper sencilla, simplemente es apretar una carita de cómo se sienten al principio, al final de la clase, y simplemente con ver patrones ya pueden saber si puede haber algún tipo de problema en ese niño, ¿no? Que puede ser cualquier circunstancia, lo mismo, bueno, pues se ha muerto un familiar o está preocupado por las notas que está sacando, pero a lo mejor puede ser otro problema, ¿no? Y es una persona a la cual hay que hacerle algún tipo de tratamiento. Bueno, pues como veis, las fuentes son muy diversas, ¿no? Era simplemente lo que os quería comentar. Ay, esperaros. Aquí. No. Vale. Eso con respecto a las fuentes de datos, que como veis son de muchos tipos. Y lo que hay es procesos que lo que hacen es la ingesta, ¿no? Es decir, la inclusión de toda esa información, que puede ser en tiempo real, que en las Smart City lo normal es que sea en tiempo real, es decir, tú quieres saber la afluencia de coches que está viendo por una determinada calle, esos son datos en tiempo real. Sin embargo, si lo que quieres son una ingesta que te da igual que sea en tiempo real, sino que lo puedes hacer por la noche, bueno, pues pueden ser con ETLs que se hacen en batch, ¿no? Vas recuperando los datos por la noche, da igual el proceso. Tienes un almacenamiento que igualmente puede ser o en tiempo real o histórico o puede ser geoposicional, ¿vale? Aplicas analítica, como os he dicho, hay 4 tipos de analítica, ahora lo vamos a ver más clara, y luego lo que haces es que los resultados de esa analítica los puedes publicar o bien con una API o una publicación, una web, o con un visor holístico, que sería un poco la visión de, en una plataforma de una ciudad digital, de una Smart City, esa visión que puede tener un dashboard, un cuadro de mando, donde una persona puede ver todo lo que está pasando en esa ciudad, ¿vale? Y es una visión total, ¿no? De 360 grados, ¿vale? Bueno, en cuanto a la analítica, si no me equivoco, tiene que haber aquí una transparencia que lo que hace es resumir, lo hizo una compañera, me encanta cómo está descrito, que te va diciendo los distintos grados de analítica y cada vez más avanzado. Y al lado pues está las técnicas que se están utilizando, ¿no? Y cómo a medida que hemos evolucionado tecnológicamente en estos años, cada vez llegamos a un nivel pues de mayor valor a esos datos que estamos recopilando, ¿no? Entonces, digamos que cuando empezamos en este proceso de transformación digital, pues lo que teníamos era hojas de cálculo, ¿no? Bases de datos que se analizaban. Luego llegó el Business Intelligence, ahora como 20 años que os comentaba que lo estábamos aplicando en salud, ¿no? Donde lo que hace es una analítica descriptiva, ¿no? Hasta con el data mining, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Vas viendo tus series y ves el pasado, ¿no? Luego hay una analítica de diagnóstico, ¿no? Donde tú ya dices por qué ha ocurrido esto, ¿no? ¿Qué factores han tenido lugar para que haya ocurrido un determinado hecho, ¿no? Ya cuando estás ya con el Big Data, el IoT y hasta con el Machine Learning, llegas a la analítica predictiva, que es a donde estamos intentando pues cada vez las organizaciones llegar a
a ese punto de analítica, ¿no? A ese punto de valor, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que más nos interesa, ¿no? Porque bueno, lo ocurrido ya ha ocurrido, pero ¿qué es lo que va a ocurrir con estas tendencias? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y finalmente, ya a este grado, pues hay muy pocas organizaciones, por lo menos que yo sepa, que hayan llegado, y es a la prescriptiva, que es ya utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Que es cómo podemos hacer que ocurra, ¿vale? Cómo podemos hacer que haya descongestión, por ejemplo, si estamos hablando de tráfico en una Smart City, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Esa es la labor de la parte humana que os comentaba, ¿no? Ahí es donde hay que hacerse las grandes preguntas y precisamente con estas técnicas intentar ver y bueno, y comprobarlo, ¿no? Porque todo esto es ensayo y error y ver que vamos avanzando, ¿vale? Bueno, para estos proyectos de datos hay perfiles muy específicos, ¿no? Están los equipos de data y analítica, están los ingenieros de datos, que tienen que ver mucho con cómo se almacenan esos datos, la mejor manera para que luego se pueda optimizar las búsquedas. Están los analistas de datos, generan informes, los interpretan, los científicos de datos, que es como un nivel mayor, ¿no? Encuentran patrones, ¿vale? Pero yo, claro, en el perfil que estoy, destaco también mucho el perfil de negocio, ¿no? El de negocio es el que te dice hacia dónde quiere ir, cuál es el reto, el que te interpreta también los datos, aunque todo este equipo que normalmente está muy especializado en el negocio en el que está. Por ejemplo, yo trabajo con científicos de datos, con analistas de datos, que conocen muy bien la administración pública. Mis compañeros de banca o los que son de industria, pues conocen muy bien ese negocio, ¿no? Pero siempre tienes que tener ese perfil de negocio, ese lado humano, que conoce pues mucho mejor que cualquier compañero mío ese negocio, y es el que te va guiando para conseguir pues eso, esos objetivos que queremos dar, para que ese dato, para que haya ese uso inteligente de los datos, ¿vale? Bueno. Y bueno, aquí ya para finalizar esta parte, simplemente os ponía también el portal de la Junta de Andalucía, que tiene pues su catálogo de datos, como os decía, ¿no? Esto es algo que, bueno, cuando os enseñe los ejemplos de las Smart City, veréis que una cosa común, digamos un servicio común que les piden en esas licitaciones de Smart City es que tengan un conjunto de datos disponible, un Open Data, para que esos datos sean utilizados por otros, ¿vale? Bueno, pues en el portal de la Junta de Andalucía me gustaba mucho porque te dice un poco precisamente esto, ¿no? Empieza por una pregunta, es decir, plantéate qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Plantéate un reto y define ese proyecto de datos, busca aquí, ¿no? A ver si tienes algún dato que te pueda servir para hacerlo, desarróllalo y finalmente públicalo, ¿no? Que serían un poco las etapas para realmente sacarle valor a los datos, ¿vale? Y aquí terminaría, digamos, esa primera parte, ¿no? Que sobre todo lo que me gustaría que entendierais de lo que son las técnicas de Big Data y de la inteligencia artificial, que, bueno, lo básico, ¿no?, es analizar grandes volúmenes de datos, ¿vale?, que pueden ser de distintas tipologías, pueden ser estructurados, no estructurados, en tiempo real, en batch. Que no olvidéis que siempre tiene que haber una ética y una seguridad en ese tratamiento de los datos, que hay un modelo productivo en el que la verdad que muchos se están potenciando a que seamos emprendedores y hagamos un uso inteligente de esos datos, que seamos autónomos, ¿no?, que consigamos tener ideas y que las intentemos poner en la práctica, ¿vale? Que es muy interdisciplinar, muy colaborativo, porque realmente no solamente son personas técnicas. A lo largo de vuestro camino profesional os daréis cuenta de que vais a interactuar con muchos tipos de personas, ¿no? Y la básica es una persona que tenga una idea y que quiera realizarla, y vosotros pues podréis servirle de apoyo para precisamente, con, bueno, cada uno de la disciplina que venga, pueda apoyar para hacer realidad esa idea, ¿no? Y bueno, y ese uso inteligente, ¿no?, que pensar que solo tenemos que hacer nosotros, quiero decir, la tecnología no va a pensar por nosotros, es algo básico, pero me gustaría que os quedáis con ello, ¿vale? Bueno, pues 3/4 de hora, vamos bien.
Bueno, la de la Smart City, lo que quería hacer era un rápido recorrido, ¿vale? Para que vierais que, bueno, con las Smart City esto lleva un recorrido bastante amplio, ¿no? Llevamos, pues, por lo menos hace más de 10 años que nosotros tenemos nuestra plataforma, así que estamos hablando de algo que ya tiene un grado de madurez muy alto, ¿no? Como retos conseguidos, en base a nuestra experiencia, bueno, pues lo que hay es mucha sensorización, ¿no? Hay un control de tráfico, la fluidez del tráfico, cuál es la mejor ruta, ¿no? Que eso también en todo lo que son las cadenas de suministro, simplemente con utilizar el Google Maps ya estás viendo cómo es tu mejor manera, tu ruta más rápida, ¿no? Pues imaginaros en empresas que se dedican a eso, ¿vale? La gestión eficiente del uso de la energía, ¿no? Apagar la luz en el alumbrado público a las horas que aplica, el uso inteligente o la gestión inteligente del agua, evitar fugas y todo lo que tiene que ver con la comunicación. Pues supongo que habréis utilizado la aplicación esta de los parkings, que por ejemplo tiene el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Lo que es comunicación, información, se ha avanzado mucho, ¿vale? En el IoT, ¿hacia dónde se quiere avanzar, no? Pues hay mucho de sectorial, es decir, lo que os estaba comentando antes, mucha sensorización. Ya no hablo ya de Smart City, sino de territorios inteligentes. Nosotros, por lo menos en Indra, ya hablamos de territorios inteligentes, y aquí también se puede ver hasta el hogar digital, ¿no? No sé si sabéis que, por ejemplo, todo lo asociado a salud o hasta en la parte social, lo que se intenta es, bueno, que el paciente, bueno, la persona usuaria, ya sea tanto de la parte social como de la parte de sanidad, pues pueda estar en su casa, pero con las mejores condiciones, ¿no? Y utilizar la IoT, es decir, cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Hay dispositivos de anticaída, el que te controla la presión, el que sabe si estás saliendo de casa, ¿no? Y no deberías salir. Es decir, utilizar la IoT para que tu hogar, que tu casa, que es además donde tú quieres estar, porque nadie quiere estar en hospitales ni quiere estar en residencia, ¿vale? Pues que tenga determinados dispositivos que te acompañen y que hagan que cuando tú estés en tu casa estés tranquilo, ¿no? Estás seguro, ¿no? Con tu parte de seguridad, de intimidad también, ¿no? En la parte de seguridad también, hace poco leía que en el primer semestre del 2021 había, no sé si eran 1.500 millones de problemas de seguridad, ¿no? O de intentos de vulnerar la seguridad, que lo encuentro también lógico, ¿no? La Alexa, por ejemplo, yo creo que casi todos lo tenemos en casa. En una sesión que di la semana pasada en un colegio, preguntaba a los niños si sabían lo que era Alexa, todos levantaron la mano. Quiero decir que no me extraña que haya tantos intentos de vulnerar la seguridad, porque bueno, hasta eso que es algo que lo tenemos casi todos en casa, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con resiliencia energética, ¿vale? En estos momentos de cambio, la charla que os dieron la semana pasada seguro que hablaron de ello, y el futuro sostenible, ¿no? Entonces lo que se intenta es, todos los datos que se tienen, bueno, pues vamos a sacarles y vamos a hacer una gestión más eficiente, vamos a darle un uso inteligente a esos datos. Tenemos todo sensorizado, ahora vamos a sacar valor, ¿vale? Con esa misma estrategia, y os he sacado el cartel del Smart City, el congreso este que hay mundial de este año, vamos, que se hace en noviembre, ¿no? En Barcelona. El eslogan, digamos, que se ha votado es ciudades inspiradas en personas, ¿no? Porque lo que se intenta es tanto tener un modelo de ciudad que esté basado tanto en lo que te dice los datos producidos por las personas como toda esa parte de objetos que están conectados a la red, ¿vale? Y lo que se tiende es vale, todos estos territorios inteligentes tienen datos y lo que hay que hacer es analizarlo de manera masiva y anónima, ¿no? Para ayudar a que un gestor público, en el caso de las administraciones públicas, ¿no? Los territorios inteligentes pues son de ciudades, ¿no? Son, digamos, los gestores públicos para que, oye, pues que apoyen a la ciudadanía, ¿no? Al modelo de ciudad que quieres, ¿no? Que bueno, hay modelos que pueden tender al turismo, otros a la propia ciudad, una ciudad verde, ¿vale? Bueno, pues cada gestor debería poder, con todo esto de los territorios inteligentes, orientar sus políticas en base a datos,
¿vale? Y evaluarse, ¿no? La evaluación de las políticas públicas, ver tus decisiones, cómo han ido, hacia dónde te han llevado y si deberías tomar otro tipo de decisiones y reevaluarlo de nuevo, ¿vale? Vale, y aquí, bueno, pues hacía un poco la visión desde lo que os decía, ¿no? Quiero decir, en un organismo público siempre hay una persona, un CEO, que está, digamos, con sus premisas tecnológicas, ¿no? Es decir, pues construye o define esa infraestructura tecnológica de la ciudad, genera un ecosistema, va incorporando las nuevas tecnologías. Tiene que haber alguien en la parte del organismo público que gestiona esos servicios, ¿no? y que tiene que tratar de ver que sí, que van funcionando, que se marca una serie de indicadores y los va cumpliendo, ¿vale? Y por último, bueno, el alcalde, ¿no? Como figura, digamos, máxima en un organismo público, estoy hablando de un municipio donde tiene que tomar decisiones y siempre lo va a hacer mucho mejor si se basa en datos, no al voleo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente esto es lo que debería ir resolviendo los territorios inteligentes, ¿no? Hacer un uso inteligente de los datos y en cada nivel, bueno, el nivel CIO lo que hace es proporcionar la tecnología para precisamente que se saquen esos resultados, ¿no? Vale. Y bueno, os quería comentar, porque esto se supone que es un rápido recorrido, ¿vale? Como decía el director de la cátedra, Joaquín, yo estoy en Sur, ¿vale? Administración Pública en Sur, es decir, Andalucía, Extremadura y Canarias, y os quería presentar un par de iniciativas que hemos tenido en estos últimos años, por lo menos para que las vierais y cómo se han orientado a que tras sensorizar, pues sacarle valor a los datos, ¿vale? Entonces, uno de los casos que ya está terminado, finalizado, me parece que terminó en el 2020, bueno, pues esto que os pongo aquí son cada uno de los componentes, se licitó por parte de Res.es, nosotros fuimos los adjudicatarios y como veis hay muchos componentes que tienen que ver con sensorizar, ¿no? En este caso lo que querían hacer era, bueno, pues Cáceres como un patrimonio inteligente, iban muy enfocado al turismo y muy enfocado a cuidar su patrimonio. Hay sensores, ¿no? Que están en cada uno de una serie de edificios que ellos pusieron en su pliego de prescripciones técnicas y lo que hacían era ver el estado, están comprobando el estado del edificio, ¿vale? Pero también hay muchos componentes, por ejemplo, de tracking para ver cómo la afluencia de turismo iba por la ciudad, ¿no? Controlar todo ese tipo de cosas, además componentes que van ligados a la promoción y el que yo quería que sobre todo os fijarais es el que tiene que ver con la parte de gestión, es decir, al final esta es la parte que más que tú tienes como dashboard, ¿no? Como cuadro de mando para de ahí sacar y tomar decisiones, ¿no? Esto de tomar decisiones inteligentes es porque tienes un cuadro de mando donde vas viendo las personas, cómo se mueven, si tienes que poner a lo mejor más líneas de autobuses, si aquí vendría mejor un hotel, imaginaros, tipo de decisiones de ese tipo, ¿no? De hecho, en un artículo que me he traído un texto, ¿no? Que hablaba que el año pasado decía el concejal de innovación de Cáceres, ¿no? Donde se habían visto, ¿no? Que tras utilizarlo, ¿no? Y extraer los datos se daban cuenta de que, bueno, es que tenían un montón de datos, ¿no? Y que precisamente ahora lo que tienen que coger es hacer un uso mayor, ¿no? Se dan cuenta de la potencia que tienen después de haber llevado a cabo toda esa iniciativa y precisamente llegan a ese grado de madurez y dicen, bueno, pues tengo que dar otro paso más, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de Extremadura, ¿vale? De Cáceres. Luego tenemos otro proyecto que se llama LPA Inteligencia Azul, este es en Las Palmas. Este lo estamos todavía desarrollando, son también varios componentes, también licitado por Res.es, ¿vale? Y como veis, he resaltado el de la plataforma Ciudades Más, porque además de que es el último, porque claro, se desarrolla cuando ya están todos los demás implantados, ¿no? Pues hay aquí sensórica en las flotas municipales, en todo lo que es servicio de recogida de residuos, las playas también, ¿vale?
pero realmente en el que le van a dar más valor, que todavía no hay ninguna noticia, pero está claro que es el último, el que van a tener todos esos datos que van a ir ingestando, que van a ir analizando y a partir de ahí establecer determinadas acciones estratégicas, ¿no? Ahora mismo lo único que había una noticia, además surgió mientras estaba haciendo la presentación, y era todo lo que habían puesto ya digamos, que estaba ya funcionando, ¿no? Toda la flota de vehículos que tenían, y cómo iban a empezar a ver, bueno, pues datos medioambientales o de ocupación de las playas, el llenado de los contenedores, que todos los contenedores tienen no me acuerdo si era una etiqueta RFID, pero vamos, que los tienen todos sensorizados, ¿vale? Y van a ir viendo, bueno, pues el nivel de ocupación y bueno, las plazas libres de aparcamiento, que es algo también muy, vamos, aquí en Sevilla, por ejemplo, ya está, ¿no? Y han llegado a ese nivel de madurez, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con mantenimientos predictivos, que es otra de las cosas que se suele hacer con este tipo de sistemas, ¿vale? Y bueno, quería que fuera un rápido recorrido porque entiendo que de Smart City, más o menos durante todo el máster, pues habéis estado conociendo conceptos. Lo que sí quería era que supierais por dónde van las Smart Cities, el valor del dato que se ve que es hacia donde tiene que tender, ¿vale? Y precisamente el siguiente apartado que os quería presentar era que cómo han evolucionado las plataformas, porque normalmente las empresas lo que tienen, bueno, Telefónica, Highway, ¿no? Que os ponía aquí un ejemplo, lo que tienen es una plataforma de ciudad donde precisamente tienes integrado un montón de componentes para orientar a esa visualización integrada de todos esos tipos de datos, ¿vale? Porque como os digo, la tendencia es a hacer uso de esos datos, ¿vale? Aquí os ponía, para que no solamente hable de la plataforma que nosotros tenemos en Indra, ¿no? Os ponía bueno, ese es el nombre de la plataforma que por ejemplo tiene Highway, donde, bueno, el responsable de Highway de transformación, pues hablaba de lo mismo, ¿no? Las plataformas lo que van es ayudar a entender mucho mejor todos los datos que se van realizando que se van obteniendo de esa ingesta de toda esa sensorización que se hace en la ciudad, ¿vale? Y no solamente sensorización, como os comentaba antes, también tiene que ver con esos datos que se pueden extraer de manera, pues por las redes sociales, que generan la propia ciudadanía, ¿vale? Nosotros en Indra o en Minsait, pues estamos precisamente evolucionando de la misma manera, ¿vale? En ese sentido, bueno, os traigo aquí una noticia que se ha publicado, pues me parece que fue la semana pasada o la anterior, es una nueva línea que hemos lanzado que se llama Physical, que lo que hace es unir la parte del mundo físico con la digital, es decir, lo que tiene que ver con los desarrollos de sistemas de información, con todo lo que tiene que ver con la operación, es decir, con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esos dispositivos, ¿vale? Y está enfocado a que todo lo tratemos igual, ¿vale? Ese crecimiento exponencial de esa conectividad, esa interoperabilidad, ¿no? Y analizar todos los datos para de tal manera que se obtenga valor en toda esa cadena, ¿vale? Vale, y bueno, esto es sobre todo que esta nueva área que tenemos se ha definido como una serie de sectores estratégicos, que son esos 5 que os pongo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la operación de la infraestructura, ¿vale? Los CPD, todo lo que es la gestión de activos, es decir, los edificios inteligentes, cualquier tipo de activo que penséis, ¿vale? La fabricación y logística, lo que hablábamos antes, ciudades y territorios, que es precisamente el marco de este máster, y sostenibilidad y clientes, ¿vale? Y lo que se intenta es acercar todas las nuevas tecnologías, ¿vale? Todo lo que ofrece la analítica de datos, la inteligencia artificial, la experiencia de usuario, ¿vale? Para precisamente hacer un mejor aprovechamiento de toda la información que se está generando en cualquier sistema, ¿eh? No hablo solamente de ciudades digitales, sino en cualquier sistema de información, ¿vale? Entonces, en ese sentido,
para que veáis cómo van evolucionando las plataformas. Como os decía, voy a hablar de la que nosotros tenemos, ¿no? Que es una que surgió hace bastante tiempo, en el año 2010, ¿vale? Esto es una infografía de cómo ha ido evolucionando hasta ahora, las distintas experiencias que hemos tenido. Sofía nació de una iniciativa europea, ¿vale? Me parece que el proyecto Artemis, ¿vale? o la iniciativa Artemis, y que desde el 2010 nosotros como participantes nos hicimos cargo de ir evolucionando esa solución hasta que fuera una plataforma como es ahora, completamente abierta, está disponible, era la que os iba a enseñar, la que me habéis visto antes que estaba buscando los vídeos y demás, ¿vale? De tal manera que ha ido evolucionando, y por eso os decía que la evolución es a sacarle mayor rendimiento a los datos, ¿no? No solamente sensorizar, que es el mensaje más o menos que os he ido comentando, no es solamente sensorizar, sino hacer un uso de calidad de esos datos, ¿no? Y sacar conclusiones, ¿vale? Y tomar decisiones, ¿vale? Si os parece, así hacemos una mini parada, os pongo el vídeo, que además como no preguntáis ni nada, voy a ir comentando, ¿vale? Y os quería presentar, vamos, un mínimo vídeo, vamos, dura 1 minuto, y para los que estéis interesados y os gustaría entrar en este mundo de hacer vuestros pequeños pinitos de analítica, de ingestar datos, de probar todas las técnicas que hay para hacer analítica, Big Data, ¿vale? Os lo voy a presentar, pero por lo pronto lo que voy a hacer es que en la página que tenía aquí abierta os voy a poner el vídeo y mientras... En plena era de la información, donde el dato cada vez es más ubicuo, más masivo, más preciso y más importante en nuestras vidas, solo quien sepa gestionar, recordar, entender, procesar en tiempo real, integrar la diversidad del dato allá donde se produce, podrá tomar las mejores decisiones, adelantarse a lo que va a pasar, construir soluciones modulares, escalables y sencillas, generar impacto con la seguridad de extremo a extremo, privacidad, transparencia y confianza. ¿Ese quién? Somos nosotros, tú y yo, un ecosistema colaborativo donde todos sumamos porque no estamos solos, somos un mundo global y por eso abrimos nuestra tecnología al mundo. Un mundo marcado por la velocidad del cambio, donde lo importante es la aceleración, marcar el ritmo, crecer juntos, aprender, observar, escuchar y así hacer un mundo mejor, más accesible, más sostenible, más seguro, más eficiente y conectado. Porque lo importante no es la meta, es el camino, es dejar huella. Construye soluciones innovadoras con la última tecnología. Síguenos en GitHub Website Platform. Bueno, así por lo menos dejáis de mirarme. ¿Cómo vais? Es que os veo también que estáis ahí un poco, también en la hora, ¿no? Las 8:30. Bueno, ya queda menos. Bueno, lo que os comentaba, que en la presentación va a estar, hay un blog donde los compañeros que están manteniendo esta plataforma, que como decía en el vídeo, es una plataforma que hemos hecho, que es abierta, es decir, cualquier persona puede coger, descargársela del GitLab que habéis visto que ponía al final, ¿vale? Y cualquier persona pues puede coger y tener a lo mejor cualquier, bueno, no sé, un sensor, por ejemplo, el que va controlando la lluvia que cae en el balcón, puede coger y con esta plataforma hacer una prueba de coger, conectarlo, y en este blog, para el que le guste, que no sé si aquí hay, bueno, las dos personas que habéis dicho que habéis desarrollado algo, a lo mejor os gusta, ¿no? Pero bueno, por lo menos os quería dar la posibilidad de que sepáis que tenemos un blog donde se van subiendo vídeos donde tú puedes coger e ir haciendo determinadas pruebas, ¿vale? Es un blog muy técnico y para el que quiera, o si conocéis a alguien que realmente, bueno, pues que esté interesado en ello, pues que sepáis que es un blog abierto donde, bueno, tanto en inglés como en español, en castellano, te va informando de cuáles son las tendencias y además hay muchos vídeos prácticos, ¿vale? De hecho, creo que en la presentación
También os tenéis el enlace, ya viendo la hora que es, lo dejamos ahí, pero bueno, tenéis un enlace donde hay varios vídeos, no este que es más, digamos, de marketing, pero sí vídeos con los cuales, de una manera muy práctica, te dice cómo interaccionar con APIs, cómo hacer pruebas, los gemelos, esto, no sé si habéis visto ya lo que es el concepto de un gemelo digital, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues ahí te ponen ejemplos prácticos, vídeos muy cortitos, pero que te sirvan pues para hacer algún tipo de prueba, ¿vale? Bueno, seguimos con la presentación. Vale, lo que ahora os quería presentar era lo que podéis ver en el contenido en esa página web, ¿vale? Donde os comentaba que, bueno, que OneSight, que es el nombre que ha ido evolucionando con Sofía, ¿no? Que fue la iniciativa que salió en ese proyecto europeo, como os decía, hace más de 10 años, ¿vale? Al final lo que tenemos es una plataforma que tiene 3 grandes componentes base, a partir de los cuales luego se han ido haciendo como módulos verticales, y uno de ellos es el de Smart City, ¿no? Entonces, bueno, hay el que llamamos OneSight Platform Things, que tiene que ver con todo lo que es la conexión de ese mundo físico y virtual, ¿vale? La parte de inteligencia, ¿vale? Se dieron cuenta de que sí, conectas los sensores, pero los datos tienen mucha utilidad, y precisamente el poder incorporar tecnología que además es software libre para empezar a procesar con Big Data, con inteligencia artificial, era realmente lo que necesitaba una plataforma como la nuestra, ¿no? Y luego toda la parte de engine que te facilita pues la integración pues tanto del Big Data, del blockchain, es decir, todas esas tecnologías que vosotros seguro que de alguna manera también os va llegando, ¿no? Vale. Como os decía, eso que viene muy bien explicado en el blog, en la página web, ¿vale? Está esa parte, digamos, de plataforma, y luego hay una serie de módulos verticales, y hay una concreta que tiene que ver con los territorios inteligentes o la ciudad digital, ¿vale? Donde te da toda la potencia para que tú de manera rápida puedas ir incorporando esos componentes que veis aquí. Aquí al final son como componentes independientes que pueden tener relación entre ellos, es muy fácil interaccionar, es fácil conectarlos unos a otros, y entonces puedes sacarle valor a todos esos datos que tienes a través de APIs y de cualquier ingesta de datos, ¿vale? Y bueno, con nuestra plataforma, bueno, pues hay una serie de módulos, el de gestión turística lo habéis visto antes, ¿no? En el ejemplo que os ponía en Cáceres, el de sostenibilidad y cambio climático, no sé si es el de Las Palmas, que también os mostraba, pero una parte importante, que no sé aquí cómo sale, pero bueno, os destacaba, os destacaba que la clave al final de todos esos módulos verticales, este es el de ciudad, hay otros que son de otros, digamos, mercados que tenemos, al final se basa en ese conocimiento, ¿no? Extraer ese conocimiento de todos esos datos que se pueden ir tratando con la plataforma, ¿vale? Que como veis es como un nexo común, ¿vale? Bueno, al final aquí es ir presentando formas de cuadros de mandos para gestionar los datos, ¿vale? Paso. Vale, y por último, os quería presentar proyectos de cómo sacar valor a los datos, ¿vale? Os traía las fotos porque quería que estuvieran muy presentes 2 compañeras que también estuvieron en la cátedra. Beatriz, que es más tecnológica, es la persona que antes os comentaba que tenemos un área de data especializada en administraciones públicas y sanidad, ¿no? Y ella es la compañera con la que normalmente trabajo, ¿vale? Y Patricia Leal es la responsable de la unidad de competencia social. Es decir, lo que os comentaba antes, ¿no? Al final necesitamos personas que conozcan el negocio y que precisamente den esas ideas, ¿no? Que ayuden a las personas de negocio que están en el organismo, en este caso organismos públicos con los que trabajemos, que entiendan muy bien cuáles son las necesidades e ir orientando para sacarle valor a esos datos, ¿no? Y entonces os traía un par de ejemplos. Por ejemplo, Patricia
en una jornada que hay a final de marzo, Tecnosocial, la primera jornada que va a haber donde se ve la aplicación de la tecnología en el ámbito social. Bueno, pues ella ha presentado, tiene un alto grado de conocimiento de lo que son los servicios sociales, de cómo la tecnología puede apoyar para todas esas personas que están en zonas desfavorecidas o que tienen cualquier tipo de, bueno, pues en protección de infancia, en este caso, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede apoyar la soledad no deseada, ¿vale? Aquí, bueno, en esta primera parte del contexto que los que estáis más atrás ni siquiera no podréis ver, pero bueno, la cuestión es que marca cuáles son los datos de partida de cuando se da la soledad no deseada, que puede ser tanto en mayores como en jóvenes, ya sabéis que lo de la soledad no tiene edad, ¿vale? Pero bueno, marca cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las problemáticas y ante esa situación marca qué se puede hacer, ¿no? Cómo yo puedo hacer que los datos que puedo recoger, que puede ir desde, bueno, una app donde, igual que os comentaba antes, que con los niños se podía detectar si en función del número de caritas que pulsaba, patrones de conducta para ver si había algún problema, pues en una persona, en este caso una persona mayor, ¿no? También puedes detectar si tiene algún tipo de problemática, ¿no? Y puedes ir viendo esa emoción, ¿no? Puedes ver en función de lo que estás eligiendo y a partir de ahí puedes coger y aplicar los tipos de analítica que os comentaba antes, ¿no? La descriptiva, la predictiva, bueno, y la prescriptiva ya, que sería ya el grado de madurez más alto, ¿no? Y en función de eso, bueno, pues al final, todo al final pasa por tener información, que normalmente las exponemos de esa manera que os indicaba, ¿vale? Como cuadros de mando, ¿no? Dashboard, para de ahí sacar conclusiones. Y siempre tiene que haber una persona que sabe interpretar los datos y que sabe llegar a las conclusiones, ¿no? Vuelvo de nuevo a lo mismo. La tecnología está ahí, pero tiene que haber personas que sepan interpretar esa información y que les sepan sacar valor. Y además, bueno, cuando empecéis a trabajar os daréis cuenta que lo importante que es tener enfrente de ti un cliente que te va marcando retos, que sabe lo que quiere, que te dice cómo te va marcando, pues eso, esas iniciativas, ¿no? Yo quiero esto y se lo presenta, bueno, y quiero ir más allá. Eso es fantástico, ¿no? Porque realmente eso es lo que te va guiando a que, bueno, a que cualquier producto evolucione y además se adapte a precisamente, bueno, lo que está marcando esa persona, que además se supone que es como la persona representante de los usuarios al final, ¿no? Y que haya un beneficio ahí, ¿vale? Bueno, este era por poneros un ejemplo en la parte social, ¿no? Pues eso, imaginar, mira, no es que no lo podéis ver, ¿no? Pero por ejemplo, definir indicadores, de ciudades amigables en función del índice de soledad, ¿vale? De esa cercanía que pueda haber con el panadero, que tengas como una red, ¿no? Oye, pues esta persona hace tiempo que no ha venido a comprar el pan o no ha recogido sus medicamentos, esto es raro, ¿no? Esos indicadores de que esa ciudad es amigable, ¿no? Ese barrio es amigable con una determinada persona porque se conectan y proporcionan información que te puede ayudar, ¿no? O la inteligencia en analítica avanzada para simular campañas de sensibilización para determinadas casuísticas, ¿vale? Esto es como un lado social de los datos, ¿no? Cómo podemos darle valor a los datos, en este caso en la parte social, ¿no? Y por ejemplo, esto fue Beatriz, bueno, pues esto no se ha llegado a poner en producción, pero bueno, con el servicio de bicicletas, pues cómo con la plataforma se podían sacar indicadores, ¿no? De, bueno, pues cuántos usuarios hay dados de alta. Estos son datos ilustrativos, ¿eh? No penséis que son datos ciertos, ¿vale? Pero bueno, era cómo podría yo jugar con la información que hay sobre los servicios que hay de bicicletas, los públicos, ¿vale? Bueno, pues dónde están las estaciones más utilizadas, número de usuarios que lo utilizan, por sexo, el comportamiento en función de las horas, el tráfico que hay en determinados horarios, la calidad del aire, quiero decir,
Si os dais cuenta, son componentes que se van mezclando y hay una persona que tiene que sacarle valor a eso. Yo lo veo y yo no soy capaz de extraer, pero una determinada persona dice, mira, pues la calidad del aire influye en el tráfico y cuando hay más afluencia de bicicletas, lo que sea, ¿no? Las personas. Al final tiene que haber alguien que sepa interpretar bien esos datos. Y esto es algo más, ¿no? Por ejemplo, la simulación, ¿no? Oye, si instalo más estaciones de bicicleta por aquí, ¿qué es lo que pasaría, ¿no? Y simulas esa realidad, ¿no? Oye, pues voy a verlo. Bueno, pues ejecuto una simulación y se vería cómo podría ser ese, en este caso, pues el servicio de bicicleta, cómo podría, si yo hago determinado cambio, cómo afecta, ¿no? Y si consigo una mejora, ¿vale? Un poco va por ahí, ¿vale? Bueno, y bueno, esto era lo último que traía, ¿vale? Porque sobre todo quería que jugáramos a algo más práctico, ¿no? Por hacernos una idea de cómo es un proceso, un proyecto de datos, ¿vale? Y iba a jugar con el hecho de, bueno, si colocáramos un sensor aquí, ¿vale? ¿Cómo podríamos coger y utilizarlo para darle valor a los datos, ¿vale? A los datos que podría generar, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Imaginemos que al director de la cátedra le dan un... Y cómo, perdonad un momento antes de empezar, y cómo un proyecto, que no sé si habéis hablado, os han comentado lo que es la metodología ágil de proyectos, ¿no? Que sale de una primera iniciativa, ¿vale? Que muchas veces dicen, bueno, pues con el Design Thinking, ¿no? Haces una iniciativa en papel, la vas evolucionando poco a poco y a ver hasta dónde llega, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es, bueno, pues el director de la cátedra le regala un sensor de conteo, perdón, que son así, ¿vale? Y lo coloca ahí en la puerta, ¿vale? Un elemento de IoT que, bueno, pues quieren ver cómo pueden utilizarlo en unas sesiones de formación como esta, ¿vale? Y quieren ver qué utilidad pueden tener para las clases, ¿vale? Entonces, bueno, pues imaginaros que, bueno, pues aquí están contando el número de personas que va entrando, aquí ninguno de vosotros ha salido, ¿no? Lo mismo si la puerta estuviera por allí, pues alguno habría aprovechado y sale, ¿no? Que no lo ven los profesores, pero bueno, imaginaros que es un sitio donde puede haber gente que salga, que entre. En algún momento, en algún proyecto, se ha planteado que en un determinado plan estratégico, pues decir, bueno, voy a poner un sensor que me cuente cuánta gente participa en las jornadas, ¿vale? En una sesión de formación. Y lo que se hace es contar el número de personas, ¿vale? Bueno, pues este es un proceso que a primera vista es muy sencillo, ¿no? Es decir, es un sensor que tiene un conteo y que en principio no tiene mucho más allá, ¿vale? En un proyecto tan simple como esto tenemos que pensar que hay, pues eso, un sensor, ¿vale? El sensor puede tener la información aquí y se puede acumular, es decir, puede estar contando el número de personas que aquí en esta sesión está y lo deja aquí, y lo que hace es que envía a una aplicación que puede tener el director de la cátedra en su aplicación o en su móvil, ¿vale? Y que le dice, a la sesión del día tal han asistido pues los 15 más o menos que sois, ¿no? Vale. Si hubiera más trasiego en la clase, pues a lo mejor también le podría dar información de decir, pues ha habido 5 que han salido, han vuelto a entrar 4, y le puede decir ese trasiego que hay de entrar y salir, ¿vale? Pensar que esa información, aparte de viajar y que él la visualice en una app, también tiene que estar en un sitio, ¿no? Hay que pensar que hay un almacenamiento de información. Lo normal ahora, la tendencia, es que lo tengas en cloud, es decir, una infraestructura que, vamos, no sé si habéis hecho alguna prueba, pero con Google tú coges y dices, oye, mira, quiero un cloud con unas determinadas condiciones, haces un pago por uso y, bueno, pues puedes coger y tener almacenados esos datos, ¿vale? Y dependiendo de cómo lo contrates, o tú tienes a tus técnicos que están
controlando esa base de datos, ¿vale? Que no se caiga, que viaje rápida la información, ¿no? Imaginaros que esa información no es simplemente decir, oye, han venido 5 personas, sino que te lo va mandando en tiempo real, ¿vale? De tal manera que en esa app que él puede tener, pues puede ver cuántas personas hay ahora y te va diciendo, te va almacenando, han salido, han entrado, ¿vale? Y te va almacenando esa información. Bueno, ya estamos hablando ya de que hay una infraestructura, es decir, un sensor, ¿no? Que aquí hemos colocado. Estamos hablando de una infraestructura en cloud que has tenido que coger y adquirirla, que hay una serie de perfiles como son perfiles de infraestructura que lo que hacen es esa base de datos, que esté activa, ¿no? Controlar, ¿no? Lo que son personas que se dedican a infraestructura, ¿vale? También hay que pensar en diseñadores, es decir, hay una serie de perfiles aquí que lo que hacen es visualizar esa app, alguien ha tenido que desarrollar esa aplicación, ¿vale? Y hay una serie de perfiles que lo que hacen es, bueno, nosotros tenemos una unidad que se llama Means and Experience, que lo que hacen es definir la mejor manera de diseñar una aplicación para, en este caso, que se pudieran ir visualizando los datos de quién va entrando y qué va saliendo, ¿no? Esa sería la información más real, ¿no? Alguien puede estar viendo, oye, pues los 15 están aquí y no han salido hasta tal hora, ¿no? Porque es un sensor simplemente de goteo, ¿vale? Pero hay que pensar también que puede haber una aplicación que va almacenando históricos, ¿no? Porque él al final necesita los datos de, oye, en la cátedra Indra, en las jornadas que tienen que ver con el máster, ¿cuánta gente ha acudido? ¿Vale? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Se quedan todos, entran los 15, se han quedado los 15, está saliendo gente? ¿Vale? Bueno, pues eso al final alguien lo tiene que visualizar, lo tiene que diseñar, él tiene que dar su ok, oye, pues a mí me hace falta también información de quién sale, quién entra, quién ha asistido siempre, ¿no? Bueno, pues a lo mejor dice, bueno, pues venga, vamos a llegar a un nivel un poquito más mayor, ¿no? Vamos a coger y este sensor, pues le vamos a poner no me acuerdo cómo se llama, los sensores, a ver, aquí, ¿no? Bueno, que lo que va haciendo es que con nuestro teléfono tenemos una identificación unívoca, no tenemos por qué saber quién es quién, pero sí podemos ver quiénes han acudido siempre, ¿vale? Quién ha faltado, pero no quién individualmente, ¿vale? Porque para eso también habrá otro perfil aquí, que será un perfil de seguridad, donde lo que va a decir es, ¿vale? Hay que controlar quién está asistiendo a las clases, pero no tenemos por qué, porque si no van a tener que firmar que les estamos controlando quién entra, quién sale, ¿vale? Y tiene que haber un perfil de seguridad donde va a estar controlando precisamente todo esto, ¿no? Y además que los datos viajan y nadie más va a poder revisarlos, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos una identificación de, oye, llega y van a todas y a lo mejor hay 2 personas que están faltando, ¿vale? Bueno, imaginaros que seguimos evolucionándolo, ¿no? Y ahora, pues el director de la cátedra está preocupado por si las sesiones son instructivas, si la gente, como alguna persona, está cogiendo notas, el que está con una mirada perdida, ¿no? Entonces lo que dicen, bueno, pues vamos a evolucionar esto, ¿no? Vamos a coger y colocamos una cámara. Sabéis que uno de los tipos de inteligencia que hemos estado viendo es la inteligencia visual, ¿no? Que sabéis que ahora, bueno, con la mascarilla a lo mejor no lo detecta, ¿no? Pero el que bosteza, ¿cuántos bostezos hay, ¿no? A lo largo de qué hora, ¿no? Porque no es lo mismo a las 7:30 que ahora, que son ya casi las 9, ¿no? Que hasta yo estoy ya... me está afectando, ¿vale? Bueno, pues llegamos a otro nivel, ¿no? Ya estamos aquí ya aplicando más inteligencia. El de seguridad tiene que controlar que no se graba ninguna cara ni nada, simplemente se están, ya os digo, dependiendo del nivel de seguridad que elijan, ¿no? Oye, pues se queda la información en este dispositivo donde me va a decir, pues mira, hay 4 caritas que están atentos, 2 que están mirada ausente, una persona que está escribiendo, otro que se está conteniendo la risa, y te va haciendo como un resumen y además te lo va haciendo por tramos horarios, porque
están muy interesados en saber qué ritmo tiene que llevar las presentaciones para que sea algo ameno, ¿vale? Aquí, claro, ya son datos más importantes, ¿no? Porque ya, como se pueden tomar decisiones, ¿no? Oye, mira, pues las charlas de la cátedra no funcionan, ¿no? Porque si estamos viendo que hay mucha gente aburrida o que no presta atención o que mira hacia otro lado, que eso significa que está con la mirada perdida, y pues aquí estamos perdiendo, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Vale, entonces ya el director dice, bueno, pero estos datos son correctos, ¿no? A ver si voy a coger y voy a cerrar la cátedra o las charlas porque, bueno, yo necesito una fidelidad de estos datos, ¿no? Bueno, pues entonces aquí ya entran otro tipo de personas, ¿no? Hay oficinas de calidad que lo que hacen es revisar que el algoritmo está correcto, que la información que se ha recogido es exactamente la que le está apareciendo en la app. Ya la app tiene muchos datos, tiene que haber personal de UX que realmente mira y que, bueno, se vea en una app o en su portátil, ¿no? Y que sea una aplicación amigable con la cual pueden sacar los datos. El de seguridad, como os digo, controlando que no se pierda nada. Y al final hay tanta gente trabajando, si os dais cuenta, están participando muchas personas y a lo mejor tiene que haber hasta una oficina técnica de proyectos, que no sé si habéis escuchado, gente que, bueno, que tiene Prince, que tiene PMP, que conoce técnicas de lo que es una aplicación así y que va controlando pues todos los proveedores, porque normalmente, por ejemplo, en un organismo público como el que solemos trabajar nosotros, bueno, pues le contrata a un proveedor lo que es la seguridad, a otro le contrata lo que es la oficina de calidad, porque además intentan que sean distintos proveedores, ¿vale? Porque si no, lo mismo yo soy el de calidad y detecto un error de mi propia empresa que ha desarrollado esta aplicación que estamos hablando y le digo, oye, que te estás equivocando, no se lo voy a decir al director, pero arregla esto, ¿no? Entonces normalmente somos distintos proveedores, ¿vale? Y esta persona que os comento de una oficina técnica, precisamente lo que está haciendo es controlar todo eso, de tal manera que cuando el director de la cátedra necesita, oye, esta aplicación la quiero porque voy a empezar la jornada, pues el 4 de marzo, ¿no? O no me acuerdo ahora cuándo fue la primera sesión, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de, bueno, pues eso, ese coordinador que estamos hablando, que está coordinando todo esto. Y lo que os he comentado, esos técnicos de datos, que antes, como os decía, en un proyecto de datos son muy importantes esos perfiles de analítica de datos, ¿vale? Pero no olvidemos que hay mucha gente alrededor, ¿vale? Puede haber hasta una persona de apoyo, ¿vale? Porque el director dice, oye, yo quiero llevar esto a un grado de excelencia, ¿no? Entonces voy a coger y contratar a una persona de negocio que sepa de lo que son charlas, de las iniciativas que tengo que llevar y quiero que me asesore para ver, oye, con estos datos, ¿qué es lo que me hace falta, ¿no? Me hace falta ponentes que sean más gráficos, bueno, que expongan de manera más gráfica o ponentes que lo que hagan es más ejercicio o preguntar a la gente, ¿vale? Y ahí está el experto de negocio que os comentaba, que es también muy importante para cualquier proyecto, digamos, de datos, ¿no? El asesor que sea experto en esa materia y que hasta el propio usuario le pueda coger y decir, oye, pues esta aplicación debería ir por aquí, ¿vale? Y luego, creo que los tengo todos escritos aquí, no quería olvidarme de esa, bueno, o persona o oficina de interoperabilidad, que es la que puede estar recogiendo datos, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues hasta cogiera y se conectara con la base de datos donde están todo el alumnado de máster, que pueda enlazar vuestros datos y hasta pueda llegar a un punto en el que, bueno, pues dice, bueno, esto os hacen firmar a todos y ahora, bueno, pues relacionan vuestro expediente al número de veces que habéis bostezado en una charla o el número de veces que han elevado, bueno, en fin, cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, si os dais cuenta, hay muchas formas de utilizar los datos, una cosa tan sencilla como puede ser pues lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es dar una charla y con unos determinados dispositivos extraer datos y cómo se le puede sacar valor a esos datos, ¿vale? Y vamos. Lo que os decía,
creo que he mencionado todo, ¿no? De hecho, bueno, hay otra de las oficinas que tienen los organismos públicos, que es la gestión del dato, ¿no? Imaginaros, pues en la universidad tiene que haber alguien que compruebe todos esos datos que hemos estado comentando que se pueden ir almacenando, ¿no? Y que, bueno, que comprueben pues que son datos recogidos y que éticamente se puede hacer uso de ellos, que está ahí unívocamente identificado, en fin, lo que es todo lo que os comentaba, que una organización orientada al dato, imaginaros que la cátedra estuviera orientada al dato y que se quisiera maximizar toda la información que se puede sacar, en este caso, pues de una charla, ¿vale? Entonces, bueno, para que supierais que en un proyecto hay muchos perfiles, ¿no? Y bueno, y con este ejemplo así pequeñito lo que quería era que lo tuvierais en cuenta, porque a lo mejor cuando pensáis en Big Data solamente pensáis en esos perfiles que a lo mejor dicen máster en Big Data y te orientas científico de datos o analista de datos, pero que penséis que hay muchos perfiles alrededor de cualquier iniciativa como esta de sacarle valor a los datos, ¿vale? Y bueno, creo que ya está, ha ido más rápido. Simplemente, bueno, esto era así un poco el resumen, ¿no? de esta última parte del ejercicio, que era para que vierais la multidisciplinaridad, los distintos tipos de perfiles que colaboran en un proyecto y que de una mínima idea, pues que puede surgir así, ¿no? Como algo pequeño, como cada vez se pueden ir sacando más información y podría ser un gran sistema, ¿no? Como será el que tengamos que hacer aquí en la cátedra, ¿vale? Y no sé, si queréis, llegamos al turno de preguntas, si ha surgido alguna duda, pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis plantear? Yo tengo una cuestión, pero laboral. Laboral. ¿Cómo de difícil piensas que puede ser para un project manager pivotar a una empresa de IT habiendo cursado una ingeniería de las que tú categorizaste como otra y no ingeniería informática? ¿Te refieres a que en un equipo haya gente que no haya estudiado informática, que no sea titulada en informática? Bueno, yo llevo 20 años, bueno, llevo más de 20 años trabajando en este mundo y te puedo decir que hay informáticos, hay matemáticos, hay físicos y están, pues, como te decía, multidisciplinar en el sentido de que hay de todo. Quiero decir que un matemático puede ser un científico de datos, puede ser un analista de datos, puede ser un project manager, puede ser un gestor. Vamos, yo tengo compañera que es una matemática y que es una gestora de operación, ha sido desarrolladora. Quiero decir, yo creo que estudiar una titulación lo que hace es que te amuebla muy bien la cabeza y luego con ese conocimiento que vas a ir adquiriendo a lo largo de los años, y no solamente hablo de la parte profesional, sino que, bueno, por lo menos mi tendencia ha sido que he ido certificándome, que he ido adquiriendo más conocimientos. En realidad te estás formando y tú mismo vas a ir avanzando y progresando en la empresa a nivel, pues, por ejemplo, lo que estás diciendo, ¿no? A ser un project manager y a dirigir gente que vienen de carreras totalmente dispares, porque realmente eso es lo que además nutre y da valor, ¿eh? Eso viene muy bien, trabajar con equipos que vienen de múltiples disciplinas. Ningún problema, sería el resumen. En esta misma línea, y si me lo permite, Sí. No sé si he entendido bien tu pregunta, pero por si acaso lo voy a puntillar. Uno de los objetivos de la cátedra es esta vinculación que va a permitir, o podría permitir, la captación de talento por parte del sector industrial, en este caso de la compañía. Sabéis que existe un déficit importante de técnicos, especialistas en temas de sistemas de información y por lo tanto la vinculación directa entre posibles candidatos y demandantes, en este caso ofertantes de empleo, pues es un activo importante. Por lo tanto, en ese sentido, si tú personalmente o alguno de los presentes tiene, bueno, vocación de, pues nos hace llegar sus inquietudes y las canalizamos a través de la cátedra. Sí, al final. Iba más bien en la línea
de no tener un perfil junior, sino tener unos 5 años de experiencia en un sector que no es de IT, como puede ser lo que estamos estudiando en el máster, y pivotar a este sector, pero eso, y no empezando de cero como junior, sino intentando un término intermedio entre junior y la experiencia que se tiene de otro sector. Bueno, yo te puedo decir que hay gente que ha cursado este máster, que han hecho prácticas, ¿no?, en nuestra empresa, vamos, lo sé porque lo he, digamos, mentorizado yo, y van ascendiendo. Quiero decir que al final influye mucho el cómo tú te desarrolles, ¿no?, y el cómo vas, como te decía antes, causando tus capacidades y tu progresión profesional, ¿no? Hombre, considera junior el hecho de que a lo mejor tu punto de partida no puede ser otro, pero precisamente esos 5 años de experiencia te puede dar un empaque para que de ser junior, por así decirlo, pases en nada a ser un profesional, un senior consultant, un senior engineer, ¿vale? A colación de esto, sí que me gustaría deciros que precisamente si es un mundo que os interesa y os gustaría tocar, aparte de que nos hagáis llegar el currículum, bien por ti, ¿no?, por el director de la cátedra, por nosotros, queremos hacer un taller práctico, ¿no? Es una de las iniciativas que estamos contemplando para que uno se ponga a prueba. Yo precisamente hace un par de días estaba hablando con una persona que había estudiado ingeniería industrial y había estado en este máster, y él empezó a toquetear con Python, ha aprendido, pero es que es una facilidad para aprender, bueno, creo que sabía de C, se ha puesto con Java, se ha puesto con React, se ha puesto y va subiendo, porque eso va mucho por la capacidad y por lo que os decía, ¿no? El amueblar la cabeza y luego no sé cómo deciros, el ímpetu que queráis de evolucionar, ¿no? Eso lo vais a hacer vosotros mismos, ¿no? El que tiene capacidad y tiene sobre todo ganas de hacer cosas, se nota rapidísimo, vamos. Yo me permitiría añadir, por supuesto que se puede hacer un salto de un puesto a otro sin necesidad de volver a empezar, que creo que no sé si he entendido bien ahora sí, la ¿no? pregunta. Cuando abandonas una compañía no necesariamente tienes que empezar otra vez desde cero, sino que bueno, puedes subir en escalera, ¿no? Yo personalmente no he estado siempre en la universidad, he pasado por 3, 4 compañías antes y en ningún caso he empezado de cero, siempre he ido subiendo una determinada escalera de progresión profesional. Hay una cuestión importante que me permitiría añadir, y es que no seamos provincianos, que tengamos la mente abierta, que el mundo es muy grande y que, bueno, que a lo mejor aquí al lado de la Giralda no vamos a poder encontrar exactamente lo que buscamos, pero que, bueno, a la Giralda se va y se viene con cierta facilidad desde cualquier parte de Europa o del mundo. Por lo tanto, si esa es tu inquietud, te animo a que lo sigas persiguiendo, porque seguro que hay puestos, no para empezar otra vez de becario, sino para, que supongo que esto es tu temor, sino pues para, bueno, que se pueda aprovechar todo el bagaje que ya tengas, ¿no? ¿Más preguntas, más comentarios? ¿No hay más preguntas? El fútbol, ¿no? A mí me gustaría recordar, es que cuando estaba hablando, me estaba acordando de un clásico cuando yo estudiaba temas de informática, que se llamaba, era un libro que se llamaba Algoritmos más estructuras de datos igual a programas. No sé si lo recordáis, porque es un libro, un clásico, debe ser de los años 70, y es cómo se ha dado, oyéndote casi 2 horas hablar del dato, me estaba acordando eso de algoritmos más estructura de datos igual a programas. Y fijaros cómo hemos cambiado la perspectiva. La orientación. La perspectiva. Ahora no hablaríamos de algoritmos más estructura de datos igual a programas, sino que me permitiría darle la vuelta y decir algo así como datos, poniendo al principio los datos, más algoritmos, igual a otra cosa. Igual probablemente no diríamos programas, diríamos quizás inteligencia,
Sí, exacto, diríamos sí, quizás sí. inteligencia, y me permito además añadir que quizás podríamos decir igual a negocio. Igual a negocio, claro, datos, el valor. datos más algoritmos igual a, por un lado, desde un punto de vista más técnico, inteligencia, sacarle jugo a ese conocimiento, pero por otro negocio. Y bueno, hoy hemos tenido aquí a una persona que nos ha dado una visión de los datos desde, no tanto desde el punto de vista técnico, que a lo mejor estáis más acostumbrados en otras sesiones a trabajar, sino desde el punto de vista del negocio. Y yo creo que ha sido un lujo que haya querido compartir su experiencia, y os pido, si os ha parecido adecuado, pues, retribuirla como se merece con un cariñoso aplauso. Gracias.